Hola, qué placer poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a nuestro programa Felicidad Plena, donde estamos estudiando el fascinante libro profético de Daniel, hoy considerando el capítulo número 8, dos potencias en conflicto. Y vamos a hacer un estudio textual de la profecía, es decir, vamos a estudiar capítulo a capítulo, texto a texto. También vamos a tener una cosmovisión bíblica, vamos a hablar del plan de salvación, del tercer milenio, del nuevo orden mundial, del juicio final y por supuesto del tiempo actual en el que vivimos, el tiempo del fin. El capítulo 8 es la continuación del capítulo número 7. La relación entre las dos visiones se insinúa más adelante por sus incidencias cronológicas. La visión del capítulo 7 sucede en el primer año del reinado de Belsasar, la del capítulo 8 en el tercer año del mismo reinado, es decir, en el 551 a.C. Este mismo modelo también aparece en las introducciones de los capítulos 9 y 10, en el primer y tercer año del reinado de Darío. El modelo vincula las dos visiones consecutivas y lo vamos a considerar en el programa del día de hoy. Vamos a considerar la visión del carnero y el macho cabrío. Dice Daniel capítulo 8 desde los versículos 2 y 3 de la siguiente manera: Vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai, alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos. Aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Hasta aquí la primer parte de la visión de Daniel. Ahora va a decir Daniel capítulo 8, versículo 4 de la siguiente manera: Vi que el carnero hería con los cuernos al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía parar ante él, ni había quien escapase de su poder. Actuaba según su voluntad y se engrandecía. El carnero tenía dos cuernos, uno era más alto que el otro, el cual creció después, hería al oeste, al norte y al sur. Ya vamos a ver con los otros textos del libro de Daniel a quién se está refiriendo en la profecía del libro de Daniel. Medo-Persia, que tiene su hegemonía desde el 539 al 331 a.C. Persia superó a Media. Conquistó al oeste Lidia en el 547 a.C. y Babilonia en el 539 a.C., al sur a Egipto en el 525 a.C. y al norte a los escitas en el 513 a.C. Continúa diciendo el libro de Daniel en el capítulo 8, versículo 5 de la siguiente manera: Mientras yo pensaba, un macho cabrío vino del oeste, corría tan deprisa que ni tocaba la tierra. Este macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Va a decir la descripción de la siguiente manera en relación al macho cabrío: Venía del oeste, sin tocar tierra, tenía un cuerno notable entre sus ojos. Es decir, este macho cabrío que tiene un cuerno notable entre sus ojos se va a referir a un poder y también a una persona específicamente, al igual que en el capítulo 7, en la cuarta bestia, y un cuerno también que surgía de la cuarta bestia. Se refiere a Grecia, que tuvo su hegemonía desde el 331 al 168 a.C. Vino del occidente, conquistas realizadas con gran rapidez. Su líder notable fue Alejandro el Grande. Aquí aparece en escena Alejandro Magno. Su padre Filipo es asesinado en el 336 a.C. Alejandro asume el imperio a los 20 años. En 3 rápidas campañas militares, derrota a los persas, domina el mundo y muere a la corta edad de 33 años. Va a decir Daniel capítulo 8 en el versículo 6 de la siguiente manera: Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto junto al río y corrió contra él con todo el ardor de su fuerza. Y aquí vemos entonces la caída de Medo-Persia y ascenso de Grecia. Ya lo vimos en el capítulo 2, en el capítulo 7 y ahora en el capítulo 8. La profecía se va repitiendo y ampliando, dando cada vez más detalles para que nosotros podamos tener una comprensión más abarcante. El macho cabrío hirió y quebró los 2 cuernos del carnero. Dice Daniel capítulo 8 en el versículo 7 de la siguiente manera: Vi que llegó junto al carnero,
lo atacó furiosamente y quebró sus dos cuernos, y el carnero no tuvo fuerzas para resistirlo. Después el macho cabrío derribó por tierra al carnero y lo pisoteó, ni hubo quien librase al carnero de su poder. Consideramos entonces al imperio griego ahora. Estando en su mayor fuerza, su gran cuerno fue quebrado. Alejandro muere a los 33 años. Nuevamente vemos en escena la aparición del cuerno pequeño. Este cuerno pequeño es el mismo del capítulo 7. La única diferencia es que en el capítulo 7 surge de la cuarta bestia y en el capítulo 8 surge de uno de los vientos del cielo. Surgiría de uno de los 4 vientos, crecería al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Nuevamente vemos la aparición del cuerno pequeño y definidamente es un poder y tiene un líder principal, el cuerno pequeño. Por medio del uso de los 4 vientos, Daniel hace alusión a las 4 bestias. Al mencionar que el cuerno proviene de uno de los vientos, está insinuando que su origen es en una de las bestias, como ya vimos en el capítulo número 7 del libro de Daniel y el cuerno pequeño. La unión de la iglesia y el Estado. Daniel capítulo 8 versículos 24 y 25 va a decir de la siguiente manera: y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza, causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, se considerará superior y, por sorpresa, destruirá a muchos. Nuevamente la profecía se está repitiendo y ampliando. En el capítulo 2 vimos la sucesión de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma y el cuerno pequeño que surgiría de esta cuarta bestia. En el capítulo número 7, 4 bestias. Ahora vemos otras 2 bestias en el capítulo número 8 y la aparición nuevamente del cuerno pequeño. La acción del cuerno pequeño, Roma imperial y eclesial. Algunas consideraciones para identificar al cuerno pequeño según la historia y, en este caso, según la profecía del libro de Daniel. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, el pueblo de Dios, judíos y cristianos. Las estrellas echó por tierra, es decir, el pueblo de Dios, y las pisoteó a través de persecuciones. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, Jesucristo, a quien Roma imperial crucificó y la papal no representa. Por él fue quitado el continuo sacrificio, el ministerio celestial de Cristo, simbolizado por el ritual del santuario terrenal. El lugar de su santuario fue echado por tierra, la destrucción del templo de Herodes por la Roma imperial en el 70 después de Cristo y la mitificación de la Roma papal. Seguimos considerando algunos detalles que nos da la historia y que nosotros podemos identificar a través de lo que nos dice Daniel para identificar a este poder. La acción del cuerno pequeño, Roma imperial y eclesial, a causa de la prevaricación, el falso sistema de mediación que lleva a la apostasía. Dicho sea de paso, la palabra prevaricación o prevaricato es la sustitución de la verdad por la mentira, es decir, se presenta como verdad algo que es mentira y este poder lo hace. Le fue entregado el ejército, el pueblo de Dios, junto con el continuo sacrificio, dice el texto, el ministerio de Cristo. Dice el texto de Daniel capítulo número 8, echó por tierra la verdad, Jesús sustituido por hombres, la Biblia sustituida por la tradición y la alteración de la ley de Dios. Hizo cuanto quiso y prosperó, tenía el poder civil y militar para imponer sus dogmas. Al fin del reinado de estos, los reinos helénicos, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, dice el texto. Ambas Romas, maestra de la diplomacia internacional y religiosa. Va a decir el texto de Daniel en el capítulo 8, su poder se fortalecerá, causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, destrucción de sus enemigos, persecuciones, las cruzadas, la Inquisición y la contrarreforma. Continúa diciendo, con su sagacidad hará prosperar el engaño, al persuadir a la humanidad, a seguir tradiciones paganas y medievales. Su corazón se engrandecerá, dice el texto, el emperador como ser divino y el papa como otro dios en la tierra. Sin aviso destruirá a muchos, dice el texto, matanzas como la de San Bartolomé.
Continúa diciendo el texto bíblico, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesús en la cruz y en su ministerio sacerdotal en el cielo, como consideramos en el capítulo número 7 del libro de Daniel. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana, llegará a su fin por la intervención de Dios en los asuntos humanos. Así como vimos en el capítulo número 2, en el capítulo número 7, también en el capítulo número 8, finalmente Dios establecerá su reino eterno aquí en la tierra. Algunas consideraciones más en relación al cuerno pequeño, a este poder que surgiría del Cuarto Imperio de Roma. Matanzas como la de San Bartolomé, la noche del 23 de agosto de 1572, figura como uno de los hechos más sangrientos de las guerras de la religión. En esa semana y las siguientes se produjeron la muerte de cerca de 70.000 protestantes. Francia, París inicia la trágica noche de San Bartolomé a las 2 de la madrugada el 23 de agosto de 1572. Cuando la noticia de la matanza llegó a Roma, el regocijo del clero no tuvo límites. El cardenal de Lorena premió al mensajero con 1.000 duros. El cañón de San Angelo tronó en alegres salvas. Se oyeron las campanas de todas las torres, innumerables fogatas convirtieron la noche en día, y Gregorio VIII, acompañado de los cardenales y otros dignatarios eclesiásticos, se encaminó en larga procesión hacia la iglesia de San Luis, donde el cardenal de Lorena cantó el Te Deum. Se acuñó una medalla para conmemorar la matanza, y aún pueden verse en el Vaticano 3 frescos de Vasari, representando la agresión contra el almirante al rey en el concilio, maquinando la matanza y la matanza misma. Gregorio envió a Carlos la Rosa de Oro, y a los 4 meses de la matanza escuchó complacido el sermón de un sacerdote francés que habló de ese día tan lleno de dicha y alegría, como el Santísimo Padre recibió la noticia y se encaminó hacia San Luis en solemne comitiva para dar gracias a Dios. Continúa el texto del libro de Daniel en los versículos 24 y 25 del capítulo 8 de la siguiente manera: y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza, causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Definidamente podemos identificar a este poder a lo largo de la historia. Los detalles son realmente asombrosos. Con toda tolerancia que se requiere de un historiador, dice la declaración, y que se permite a un cristiano, debemos colocar la Inquisición entre las más oscuras manchas en el registro de la humanidad, pues revela una ferocidad desconocida en ninguna bestia. Y agrega más adelante que la crueldad y la brutalidad fueron aparentemente más frecuentes en la Edad Media que ninguna civilización antes de la nuestra. Con esto, reconoce que si bien es cierto que los bárbaros no dejaron de ser bárbaros de una vez cuando se volvieron cristianos, se volvieron peores bajo el molde que recibieron del sistema religioso imperante siglos después, enuncia esta declaración. Muerte por causa de la palabra del Señor. Dice el texto de 2 de Timoteo en el capítulo 3, los versículos 1 y 12. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Una proyección de cálculos, según registros históricos existentes, determinan que el Imperio Romano posiblemente martirizó entre 5 a 6.000 cristianos, mientras que la Iglesia medieval sacrificó a unas 20 millones de personas. Algunos historiadores incluso llegan a decir que este poder mató a cerca de 50 millones en el periodo de la Edad Media. Repito nuevamente el texto de la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 8 versículos 24 y 25. Y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza, causará grandes destrucciones y prosperará y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Vamos a considerar ahora algo realmente interesante, la prevaricación asoladora que iba a ser llevada adelante por este poder, por este cuerno pequeño. La prevaricación asoladora, la sustitución de la verdad por el engaño.
La Biblia dice el Espíritu Santo, único vicario de Cristo, sustituido por el Papa como vicario de Cristo. La Biblia dice Cristo único mediador, sustituido por el Papa, María y los santos. La Biblia dice el santuario celestial, sustituido por el terrenal, el Vaticano. La Biblia dice Cristo único sacerdote, sustituido por muchos sacerdotes. La Biblia dice Cristo único Rey y sumo sacerdote, sustituido por el Papa, Rey y sumo pontífice. La Biblia dice Cristo en el santuario del cielo, sustituido por el Papa en Roma. La Biblia dice salvación por fe en Cristo, sustituido por salvación por fe en la Iglesia. La Biblia dice sin Cristo no hay salvación, sustituido por la Iglesia no hay salvación. La Biblia, única fuente de autoridad, sustituida por el catecismo y la tradición. La Biblia dice el Espíritu Santo, único intérprete de la Biblia, sustituida por el clero, único intérprete de la Biblia. La Biblia dice persuasión por medio del Espíritu Santo, sustituida por la coerción, por medio de la unión de la Iglesia con el Estado. La Biblia dice el sacrificio del Calvario, sustituida por el sacrificio de la misa. La Biblia dice Cristo muerto y resucitado, sustituida por el Cristo muerto del crucifijo. La Biblia dice Cristo piedra angular de la Iglesia, sustituido por Pedro y sus sucesores. La Biblia dice el arrepentimiento, sustituido por la penitencia. La Biblia dice confesión directa a Dios, sustituido por la confesión auricular en el confesionario. La Biblia dice el perdón de Dios, sustituida por el perdón sacerdotal. La Biblia dice todo pecado es mortal, sustituido por pecados mortales y veniales. La Biblia dice que el alma es mortal, sustituida por el alma que es inmortal, que enseña este poder. La Biblia dice la muerte como un descanso, sustituido por la continuidad en el purgatorio, misas para liberar el alma, el infierno o el paraíso. La Biblia dice salvación por la fe en Cristo, sustituido por la fe en obras meritorias. La Biblia dice el bautismo por inmersión, sustituido por el bautismo por aspersión. La Biblia dice el bautismo a creyentes conscientes e instruidos, sustituido por el bautismo de infantes. La Biblia dice la santificación por medio de la obra del Espíritu, sustituido por la santificación a través de los sacramentos. La Biblia dice que la oración debe ser espontánea, sustituido por la oración rezada. La Biblia dice la ley de Dios, sustituido por la ley de la Iglesia. La Biblia dice que el reposo debe ser en sábado, séptimo día, sustituido por reposo en domingo, primer día de la semana. La Biblia dice únicamente los méritos de Cristo, sustituido por los méritos de los santos. La Biblia dice la unidad espiritual interna de la Iglesia, sustituido por la unidad formal y externa. La Biblia dice Dios creador de los cielos, la tierra y todos sus habitantes en la semana de la creación bíblica, sustituido por un Dios inmerso en un proceso de evolución de las especies en millones de años. No quiero herir tu sensibilidad, pero la Iglesia Católica Apostólica Romana considera que Dios guió un proceso evolutivo, lo que se considera la evolución teísta, pero la Biblia es clara en que Dios creó los cielos y la tierra en un espacio de 7 días literales y descansó en el séptimo día. La Biblia enseña el poder del amor, sustituido por el amor al poder. Va a decir la palabra del Señor en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, de la siguiente manera: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día, hablando el de la segunda venida, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opondrá y exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La declaración es contundente, definida, absoluta, total. Es decir, podemos identificar claramente a este poder. El acontecimiento profético, el santuario será purificado, como leíamos en Daniel capítulo 8, versículo 14, de la siguiente manera: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Otro periodo de tiempo que encontramos aquí en Daniel capítulo número 8. Tardes y mañanas, es decir, un día. Un día profético es igual a un año literal, total 2300 años. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo.
¿A qué santuario se refiere? En el capítulo número 9 del libro de Daniel vamos a estudiar cuándo empieza este periodo de tiempo, cuándo termina y algunos detalles significativos realmente interesantes acerca de estos periodos proféticos que nos indicarán hasta cuándo seguiría este poder. Así que te invito a que me acompañes, a que podamos estudiar juntos el capítulo número 9 del libro de Daniel, el futuro del mundo revelado. Mientras tanto te digo que el texto clave del capítulo 8 son los versículos 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba y otro santo le preguntó, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, de la prevaricación, esta sustitución de la verdad por el error que veíamos asoladora y del pisoteo del santuario y del ejército? Él respondió, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. El tema del capítulo número 8, Dios es la verdad. Aunque ésta sea desafiada y pervertida por las religiones, finalmente nos da la seguridad y la garantía de que el Señor triunfará. Definidamente, Él quiere que conozcas la verdad, que aprendas de la verdad. La historia y la profecía nos dan una comprensión más clara, cabal, absoluta, completa de lo que Dios ha revelado, ha manifestado, para que nosotros podamos confiar, creer en Él y entender que Él está al control de la historia, pero también de tu vida. Él promete un final feliz para la historia de la humanidad. Él es la verdad, Él es la vida. Le darás tu vida, le darás tu corazón a aquel que conoce lo más íntimo de lo que hay en tu ser, en tu vida, en la historia de la humanidad. Él más que nadie desea darte paz, esperanza y también felicidad. Y de paso, recordá que felicidad empieza con fe.